la tierra de la modernidad y la tradición, desarrollada al ritmo de su isla principal, Honshu. Al pie del monte Fuji, es la isla más grande y más poblada del archipiélago. Herida por terremotos y guerras, es el hogar de la capital, Tokio, y de la antigua ciudad imperial de Kioto. Este viaje entre la tierra y el cielo, hacia el corazón de la tercera potencia económica más grande del mundo, se sumerge en la vida íntima de un pueblo que hizo historia. Japón, entre el cielo y la tierra. Nuestro viaje sobre la isla de Honshu comienza en Tokio. Fascinante, tentacular y magnética. Volando sobre el puente del arco iris, llegamos a la capital de Japón, la ciudad que nunca deja de crecer. Tokio no tiene límites. Actualmente es una de las ciudades más pobladas del mundo. Es el hogar de más de 13 millones de personas. Ubicada en la llanura litoral más grande de Japón, Tokio originalmente fue llamada Edo. Capital del este, la ciudad se desarrolló gracias al comercio. Este milagro tecnológico se convirtió en la atracción principal del tablero político japonés. Devastada en 1923 por un terremoto violento. Bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, Tokio siempre se recuperó. Los niños que nacieron durante la explosión de natalidad de la posguerra vinieron a instalarse en la capital, lo que multiplicó su población 7 veces en 70 años. El desarrollo económico repentino de Japón permitió que todos consiguieran trabajo. En el siglo XX, se convirtió en una de las principales ciudades de Asia. Tokio está dividido en 23 distritos. Uno de los más famosos es Shibuya. Esta ciudad cosmopolita es una intersección para las distintas culturas que se encuentran en este distrito dedicado a la moda. Durante la hora pico, todos los días miles de personas pasan debajo de las pantallas gigantescas de los rascacielos. Sus movimientos son regulados por los semáforos y por los trenes que pasan por la estación de Shibuya. Por la noche, el planeta Tokio se convierte en una galaxia resplandeciente de torres multicolores. Se mueve al ritmo de sus bares de karaoke y centros comerciales. A pesar de tener un tamaño casi inhumano, numerosos vecindarios y millones de habitantes, Tokio la Brillante es una de las ciudades más seguras del mundo. La ciudad tentacular envolvió por completo las ciudades vecinas y creó la megalópolis más grande del mundo. Al amanecer, Tokio, el corazón de esta megalópolis enorme, el principal centro financiero de Japón, se despierta. Sus actividades industriales están concentradas a lo largo de la costa de la bahía de Tokio y todos los años le gana un poco más de tierra al mar. En el corazón de la bahía de Tokio, como una criatura marina moderna, la Aqualine une las ciudades de Kawasaki y Kisarazu, que está del otro lado de la bahía. Esta autopista submarina permite que los vehículos se sumerjan debajo del mar a través de un túnel de 9,6 kilómetros de largo. En Tokio, durante los días hábiles, cada minuto importa. Símbolo de la reconstrucción del país luego de la Segunda Guerra Mundial, la Torre de Tokio en el distrito Minato fue construida en 1958.
Es una torre de telecomunicaciones directamente inspirada por la Torre Eiffel y es el emblema blanco y rojo de la capital japonesa. El Tokyo Dome es un lugar mítico para los fanáticos japoneses del béisbol. Este deporte importado por los estadounidenses a finales del siglo XIX es el deporte más popular en Japón. La ciudad más grande del mundo es un mecanismo complejo formado por edificios comerciales, callejones, 280 estaciones de subte y numerosos parques. Sigue funcionando gracias a los trenes que atraviesan la capital enorme y transportan a millones de trabajadores todos los días. En el distrito Shinjuku, estas torres gemelas son las oficinas centrales del gobierno metropolitano de Tokio. Cada 4 años se elige a un gobernador nuevo. Uno de los símbolos internacionales más recientes de Tokio es la Tokyo Skytree. Es el doble de alta que su hermana mayor, la Torre de Tokio, y se eleva a una altura de 600 metros. Para su diseño, los ingenieros se inspiraron en las famosas pagodas de 5 pisos que se encuentran en muchos templos japoneses. Se sostiene por una columna central resistente a los terremotos. El distrito de Chiyoda es el centro político de Japón. Tiene edificios como el edificio de la Dieta, donde se reúnen las 2 cámaras japonesas, la Cámara de Representantes y la Cámara Alta. Aquí votan las leyes y los presupuestos y se realizan los debates sobre las líneas políticas más importantes del país. A pesar de su tamaño imponente, hay muchos espacios verdes entre las torres. En el centro de Tokio, se pueden ver el Palacio Imperial y sus grandes jardines. Es alrededor del Palacio del Emperador donde la megalópolis se desarrolló a lo largo de los siglos. Sigue siendo la residencia del símbolo viviente de la nación y de la unidad del pueblo japonés. A 99 kilómetros de Tokio, se ve el contorno elegante del monte Fuji. Aún activo, el monte Fuji es el emblema protector de la gran isla. Con más de 3.600 metros de altura, es el punto más alto de Japón. Representado en la cultura popular, aclamado por poetas y glorificado por los pintores, el monte Fuji personifica la perfección japonesa. Es el pilar de la unidad nacional en las mentes de toda la población. Muchos japoneses lo escalan aunque sea una vez en su vida, en busca de purificación y bienestar espiritual. La ascensión al monte Fuji estuvo prohibida a las mujeres hasta el año 1872. En la primavera, en la región de los 5 lagos, los japoneses celebran al monte Fuji, decorando enormes terrenos con flores de sakura. La montaña es embellecida por el hombre. Un mundo imaginario se convierte en una realidad efímera.
Dejamos Tokio y el monte Fuji, siguiendo el Shinkansen, el tren japonés de alta velocidad que conecta las ciudades más grandes de Japón a más de 270 kilómetros por hora. Nuestro viaje continúa desde la bahía de Suruga, en la costa del Pacífico, hasta la ciudad de Nagoya. Al pie de los Alpes japoneses, en la región de Shizuoka, crece el famoso wasabi. La planta es famosa por ser uno de los remedios japoneses más viejos. Se pueden encontrar sus rastros en los platos que se servían en la corte imperial hace 1000 años. Los japoneses lo usan para condimentar sus platos. Su raíz finalmente rallada es el condimento perfecto. A la planta del wasabi le gusta el agua cristalina de estos arroyos. Gracias a la puridad de esta agua y del clima de la montaña, crecía naturalmente antes de empezar a ser cultivada por los agricultores. Se necesita mucha paciencia. A las raíces les lleva de 2 a 3 años madurar y volverse comestibles. Más hacia el sur, en la región de Shizuoka, volamos sobre las montañas de plantaciones de té. En su mayoría se cultiva té verde Sensha, el más popular en Japón. El archipiélago produce casi 80.000 toneladas por año. Reconocido por sus efectos naturales y vigorizantes, el té era usado por los monjes budistas durante largos periodos de meditación. Visto desde el cielo, el ideograma japonés que simboliza la palabra té domina los campos. Nagoya es la cuarta ciudad más grande del país, con más de 2 millones de habitantes. Al haber sido considerablemente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de sus edificios son construcciones modernas. El castillo de Nagoya, en el centro de la ciudad, fue construido en el siglo XVII. Fue destruido durante un ataque aéreo al final de la Segunda Guerra Mundial. Como es muy normal en la arquitectura japonesa, los castillos antiguos eran construidos en su mayoría de madera, lo que los hacía muy vulnerables al fuego y a los ataques con artillería. Completamente reconstruido a fines de los años 50, en su techo aún se pueden ver los famosos Kinshachi, 2 delfines de oro con cabeza de tigre que protegen la ciudad. Al sur del castillo, las torres blancas de la compañía ferroviaria japonesa JR Central se erigen sobre la estación central de Nagoya. Al tomar la autopista que pasa sobre el puente Meiko Nishi de 730 metros de largo, llegamos al puente de Nagoya, en la bahía de Ise. Es una de las más grandes de Japón. Desde el puerto de Nagoya, más de 1 millón de vehículos hechos en Japón son enviados a todo el mundo anualmente. Los grandes portacontenedores proporcionan conexiones comerciales con los distintos continentes. Muchos de ellos llevan más de 10.000 contenedores y miden casi 300 metros de largo. Continuamos por la costa pacífica hasta el puerto de Yokkaichi.
La actividad marítima cumple un rol esencial en Japón. Asegura el funcionamiento regular de toda la economía. En los puertos comerciales más importantes como Yokkaichi, hay muchas refinerías a lo largo de la costa. Fueron una fuente de contaminación en los años 60 y causaron muchas enfermedades respiratorias. Una política gubernamental firme obligó a que los fabricantes se equiparan con sistemas anticontaminantes. Desde 1977, la calidad del aire volvió a ser normal. Más hacia el oeste, a lo largo de la costa pacífica, descubrimos Kioto, la ciudad de los templos cerca del lago Biwa. Kioto, ciudad de sofisticación extrema, capital de las artes y de la espiritualidad, fue el centro político de Japón durante 1000 años. Durante toda su historia, la ciudad se llenó de templos, palacios y jardines. En el centro de la ciudad, Kioto preservó su antigua residencia imperial. El emperador de Japón y su corte vivieron allí hasta el comienzo de la era Meiji en 1868. Hoy, los grandes jardines del palacio y sus 50.000 árboles son el deleite de los habitantes de la ciudad. El templo budista Kinkakuji es iluminado por el sol naciente. El famoso pabellón dorado, la residencia privada de un gran general y político del siglo XIV, posteriormente se convirtió en uno de los lugares preferidos por la nobleza para hacer festejos y reuniones. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los lugares más famosos de Japón gracias al gran escritor Yukio Mishima, quien dedicó una de sus obras maestras literarias a este hermoso edificio. Hacia el este, el majestuoso complejo de templos Kiyomizu fue construido en el siglo VIII. Aislado en las montañas, fue destruido y reconstruido más de 10 veces. Su edificio principal, el Hondo, está al borde de un precipicio. Construido sobre soportes enormes de 12 metros, la vista panorámica de los jardines del templo y de Kioto es impresionante. El río Hosu es otra forma de llegar a Kioto. El descenso del río entre las montañas y los valles permite disfrutar pacíficamente de la abundante naturaleza de la región de Kioto en un escenario encantador. Nuestra última parada en Kioto está al norte de la ciudad. Este lugar apartado servía como cementerio para los pobres y como fosa común. Hace 1200 años, un monje budista erigió un templo aquí en memoria de los muertos, el templo Adashino Nebutsu. Las lápidas esparcidas fueron recogidas en el siglo XX para crear este lugar único y extraño de conmemoración. Hay más de 8000 lápidas alineadas alrededor de una estatua de Buda. Kioto además tiene una gran cantidad de jardines japoneses típicos. El diseño de jardines es un arte antiguo y respetado en la Tierra del Sol naciente. Un jardín japonés debe interpretar e idealizar la naturaleza para alcanzar la perfección diaria.
Antes del ocaso, a unos pocos cientos de metros del templo Nanzenji, rodeados por la vegetación, los empleados del jardín japonés Murin-an le dan los detalles finales a una de las obras maestras creadas en el período Meiji en 1896. Dejamos la costa pacífica de Honshu para cruzar al otro lado de la isla, a las costas escarpadas del mar de Japón. Resguardada de las guerras y los desastres naturales, esta costa de Honshu aún es muy agreste y está cuidadosamente preservada. La costa rocosa e irregular revela numerosas playas. Algunas ensenadas aún albergan pueblos tradicionales que quedan expuestos a los vientos severos que llegan desde el mar abierto. En la península de Noto, en el pueblo de Ogawamachi, varas de bambú de 2,7 metros protegen las casas del viento. Esta técnica antigua es usada por los habitantes de los pueblos costeros contra el viento y el sol abrasador del verano. Entre las montañas que se alinean al lado del mar encontramos arrozales hábilmente escalonados. En Shiroyone hay más de 1000 arrozales extendidos en las laderas que dan al mar. Mantenidos admirablemente e irrigados gracias a las habilidades tradicionales, son parte de un legado agrario internacional. En estos arrozales, todo el trabajo se hace a mano. Visto desde arriba, es un paisaje hermoso. Dejamos los arrozales de la península de Noto para viajar hacia el sur, a la ciudad de Tottori, en el mar agitado de la costa japonesa de Honshu. Cerca de la ciudad de Tottori volamos sobre una curiosidad geológica. Dunas. Las dunas de Tottori, que tienen más de 100.000 años de antigüedad, se crearon por sedimentos que llegaron de las montañas cercanas ubicadas junto al río Sendai. La altura varía con el viento y algunas dunas llegan a medir 48 metros. Las corrientes marítimas traen arena del fondo del mar y el viento altera constantemente la forma de las dunas. Con casi 16 kilómetros de largo se convirtieron en una atracción imperdible para los turistas. La arena es un elemento clave que reemplaza el agua en un jardín zen. Se hacen ondas alrededor de las rocas. En el jardín japonés Yushen entre Tottori y la ciudad Matsue, se puede admirar uno de estos jardines abstractos. Este jardín elegante y refinado incentiva la meditación silenciosa y el bienestar. Un ideal de un jardín en miniatura en el cual todos los años se celebran las flores, especialmente las peonías.
Se colocan más de 30.000 flores blancas y rojas en la superficie del estanque para crear un jardín único y maravilloso. Terminamos esta etapa de nuestro viaje en la costa del mar del Japón, junto al río Hiikawa, que serpentea a través de la llanura de Izumo. Según la leyenda, fue en estas orillas donde Susano, el dios de las tormentas en el sintoísmo, mató a la serpiente de 8 cabezas, Yamata no Orochi. Tierra adentro llegamos al paisaje idílico del valle Taichi-Kueiko. Protegido en el corazón de las montañas, este lugar tiene la atmósfera misteriosa de un bosque virgen. La próxima etapa de nuestro viaje nos llevará a admirar las flores de cerezo de Nara, y luego hacia el sur, a Osaka. Sur de Kioto. Nara es una ciudad pequeña con tan solo apenas más de 360.000 habitantes. En el siglo VIII fue la primera capital de Japón y el lugar de residencia del emperador. Ciudad de las artes y de la arquitectura, dominio del ciervo sagrado, es uno de los lugares de nacimiento de la civilización japonesa. Al este de la ciudad, al pie del monte Wakakusa, está uno de los templos budistas más extraordinarios de Japón, el templo Todaiji. El templo sigue activo, y actualmente los monjes de la comunidad enseñan algunas de las ramas del budismo japonés. Al sur de la ciudad se eleva el gran templo Horyo-ji. Su parte más vieja data del comienzo del siglo VII. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La pagoda Yoryo-ji de 5 pisos mide más de 30 metros de altura y es la más vieja de Japón. La estructura fue ensamblada sin clavos y está construida alrededor de una columna central grande, donde se encajan los diferentes pisos y otros elementos. Se cree que esta pagoda es el edificio de madera más viejo del mundo. En las afueras de la ciudad, un espectáculo natural maravilloso tiene lugar todos los años en el monte Yoshino. En abril, cuando florecen los cerezos, todos celebran el festival Hanami. Esta época del año es preciada por los japoneses. Las cuestas del monte Yoshino están cubiertas por más de 30.000 cerezos de distintas variedades. Aunque el crisantemo es el emblema del emperador, los japoneses se ven representados más que nada en la flor del cerezo. La sakura está presente en todos lados en Japón. En las artes musicales o pictóricas, pero también en abanicos, kimonos y vajillas. Todas las primaveras, los japoneses vienen a admirarlas y a celebrar el comienzo del año nuevo. Seguimos nuestro viaje hacia Osaka, la tercera ciudad más grande del país. Osaka es la capital económica de la región de Kansai.
Esta ciudad, que tiene una historia rica, fue el hogar de los comerciantes y de los vendedores de arroz durante siglos. Protegida por fosas profundas, la construcción del castillo de Osaka llevó 15 años. Está construido sobre las ruinas de un templo budista importante. Su construcción fue una oportunidad para crear un patrón urbano nuevo para el desarrollo de la ciudad. Fue el escenario de muchas batallas épicas durante los siglos XVI y XVII. El donjon tiene 5 niveles. Cubierto con láminas de oro, está rodeado por ciudadelas secundarias, torrecillas y paredes de piedras impresionantes. Alrededor del castillo hay un parque inmenso en medio de un bosque de edificios modernos. El Auditorio Público Central de Osaka, con su influencia occidental que se evidencia en sus ladrillos rojos y en su aspecto renacentista, es un edificio público en el que se realizan numerosos espectáculos. Es un símbolo de la actividad cultural en la ciudad. Osaka también es un gran centro financiero moderno. Y la eficacia de sus empresarios es famosa en todo Japón. Por consiguiente, necesitaba un rascacielos que llevara a la ciudad al siglo XXI. Inaugurado en el 2014, ahora es el edificio más alto de Japón. Con más de 270 metros de altura, la torre Abeno Harukas, que significa iluminar en japonés, domina toda la ciudad. La parte más alta de la torre, que tiene 60 pisos, está reservada para la contemplación. Uno de los lugares preferidos de los habitantes de Osaka es la torre Sud Tenkaku. Tras ser destruida por un incendio en 1943, los habitantes de la ciudad presionaron para que la reconstruyeran. Domina el distrito de Shinsekai con sus 100 metros de altura. En el gran suburbio de Sakai, se encuentran los restos de las tumbas de los emperadores japoneses erigidas en el siglo V. En el Daisen-ryo-kofun se encuentra la tumba del emperador Nitokun, el 16º emperador de Japón. En todo Japón, muchos kofun aún guardan su misterio y nunca fueron explorados. Con casi 490 metros de largo, el Daisen-ryo-kofun es una de las tumbas más grandes del mundo. Estas tumbas en forma de ojo de cerradura son características de la era Kofun entre los siglos III y VII. Las cámaras funerarias están ubicadas en la parte redondeada del monumento. Parecen abrir una puerta al mundo de los espíritus y testificar la antigua historia de Japón. En este denso entorno urbano, las grandes ciudades japonesas como Osaka nunca se olvidan de respirar. Las avenidas son muy anchas. En el otoño, los arces japoneses se tornan amarillo brillante. La ciudad está atravesada por ríos y canales, como el río Yodo, que fluye hacia la bahía de Osaka.
Aquí se encuentra uno de los hitos arquitectónicos más increíbles de la ciudad, el edificio Umeda Sky, un rascacielos en forma de arco. Mide más de 170 metros de alto y une dos edificios de oficinas. En su último piso hay un mirador. Dejamos la ostentosa ciudad de Osaka para llegar a Kobe y volar sobre el castillo más grande de Japón, en Himeji. En la bahía de Osaka, la ciudad portuaria de Kobe tiene más de 1,5 millones de habitantes. En muchos puertos, el intenso tráfico marítimo requirió de la construcción de pequeñas islas artificiales, como la isla del puerto, que extiende las infraestructuras industriales de la ciudad al ganarle tierra al mar. Hasta mediados del siglo XIX, Japón era un país parcialmente aislado. Luego de 1865, Kobe se convirtió en una de las primeras ciudades japonesas en abrirse al comercio marítimo con el occidente. Viajamos a lo largo de la costa desde Kobe hasta Himeji. Descubrimos las playas de Suma, que quedan a solo unos minutos en tren desde Kobe. Aquí es donde los habitantes de las grandes ciudades de la bahía vienen a relajarse durante su tiempo libre. Desde la playa se ve el Akashi Kaikyo, el puente colgante más largo del mundo. Fue diseñado para resistir vientos de hasta casi 300 kilómetros por hora y terremotos de hasta 8.5 grados en la escala de Richter. Con casi 4 kilómetros de largo, cruza el estrecho Akashi para unir los distritos de Kobe Occidental con la isla Awaji. Un par de kilómetros al oeste de Kobe se encuentra el pequeño pueblo de Himeji. Es el hogar del castillo más famoso del Japón, el majestuoso y pacífico castillo Himeji. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este castillo con sus techos alados es apodado la Garza Blanca. Cuando fue construido a mediados del siglo XIV, el castillo Himeji era el castillo más grande de toda Asia. Construido como un buque de guerra, a diferencia de muchos otros en Japón, nunca fue destruido ni quemado. El castillo Himeji eludió milagrosamente los bombardeos de la ciudad en 1945. Invencible, sobrevivió a lo largo de los siglos. Antes de dejar la isla vibrante de Honshu, volamos hacia Hiroshima y su hermosa bahía salpicada de islas pequeñas. En el sudoeste de Honshu, llegamos al puerto de Hiroshima a través del mar interior de Seto. Hiroshima tiene apenas más de 1 millón de habitantes. Como símbolo de la Segunda Guerra Mundial, siempre estará vinculada a la terrible explosión atómica que destruyó toda la ciudad el 6 de agosto de 1945. El Monumento de la Paz, que está entre dos ramales del río Motoyasu,
fue construido un par de años después de la explosión. Es un lugar de conmemoración a todas las víctimas de la bomba atómica. La explosión inicial mató a 140.000 personas. Y desde esa fecha, el número de víctimas siguió aumentando. Actualmente, el total estimado es de más de 300.000 personas. La bomba, apodada Little Boy por los estadounidenses, explotó a 580 metros sobre la ciudad. El objetivo era este puente en forma de T, el puente Aioi. El domo de la bomba atómica sobrevivió a la explosión y es uno de los pocos edificios que pueden testificar lo que ocurrió. El exministerio de Industria de la prefectura de Hiroshima quedó como era. Ahora es un símbolo de paz. En la actualidad, las generaciones más jóvenes mantienen los lugares que fueron afectados por el arma suprema. Al pararse frente a estos monumentos llenos de historia, tal vez es más fácil imaginar un futuro pacífico a pesar de la amenaza nuclear que aún se cierne sobre nuestro mundo. Aunque el recuerdo de la bomba atómica hizo que Hiroshima sea un lugar de conmemoración dedicado a la paz, la ciudad se volvió a convertir en un centro económico para toda la población de la región. Al dejar Hiroshima, podemos ir a admirar uno de los santuarios sintoístas más famosos de Japón, en la isla de Miyajima, el santuario Itsuko-shima. Cuando la marea está baja, se puede pasar caminando por debajo del arco bermollón del Torii, que se refleja en el agua turquesa. Aquí, desde el siglo VI, los japoneses honran a los espíritus que aseguran la prosperidad de la nación y que protegen a los marineros. Esas divinidades de la religión sintoísta, adoradas por los japoneses, están escondidas en el mundo natural o debajo del agua. Alrededor de la isla de Miyajima, gracias al clima templado del mar interior, se cultivan ostras desde el siglo XVI. Las ostras de la bahía de Hiroshima, famosas por su gran tamaño y sabor, son conocidas en todo el país. Frente a la costa hay numerosos ostreros y sus varas de bambú miran hacia el cielo, recortando elegantemente en cuadrados la superficie tranquila del mar. La ubicación geográfica del mar de Seto, protegido por la tierra, hace que